En la justicia moderna, donde los derechos, la ética y la democracia están priorizados frente a los formalismos, y donde el abogado se concibe como un actor ético y social, se evidencia la huella viva del maestro Piero Calamandrei. Su concepción del proceso como una herramienta de democratización y su visión del abogado como custodio de la justicia y la dignidad humana, han transformado el ejercicio del derecho en una práctica donde la forma está al servicio de la justicia y donde la ética es inseparable de la función jurídica. Por eso Calamandrei, cuando habla de la legalidad, siempre dice la legalidad como instrumento de la libertad. Fue litigante, fue juez, fue legislador y lo más importante para mí, fue un académico acá. En el corazón de la Toscana, donde el arte y la historia se entrelazan en cada calle, nació Piero Calamandrei, un hombre destinado a comprender que la ley no existe para sí mismo. Desde muy joven, su talento se manifestó con claridad. Calamandrei era un cultor del derecho social, era un cultor de los derechos fundamentales, que no es otra cosa hoy en día que ser un propagador, un cultor de la Constitución como tal. En la medida que se entienda la Constitución y que se entienda que la justicia es una forma de llevar a cabo el derecho social y de dar a cada quien la justicia que le corresponda, va a haber un sistema que funcione como tal. Como académico, se dedicó al estudio del derecho no solo como sistema de normas, sino como expresión viva de la sociedad. Pronto se convirtió en una de las voces más influyentes del derecho procesal civil, un campo que muchos consideraban técnico y menor. Para Calamandrei, el proceso judicial no era un simple procedimiento. Era el lugar donde la justicia se hacía real, donde la ley encontraba, o perdía, su dignidad. Sus clases no formaban únicamente abogados. Formaban ciudadanos conscientes del valor de la justicia, de la libertad y de la responsabilidad pública del derecho. Calamandrei participó en la Primera Guerra Mundial como soldado. Tenía una posición antinazista, pero le tocó convivir con los fascistas, participar en la elaboración del Código de Procedimiento Civil de los fascistas, del código que, si mal no recuerdo, del 42, que se dice que es el código más fascista que ha existido. En la década de los años 20, Italia entró en la oscuridad. La ascensión del fascismo no fue solo un fenómeno político, fue una ruptura moral. El Estado dejó de ser garantía y se convirtió en instrumento de opresión. Calamandrei, jurista de convicciones firmes, no pudo permanecer indiferente. Desde su cátedra universitaria y desde la palabra escrita, se opuso al régimen con la única arma que nunca abandonó: el pensamiento libre. Vio cómo la universidad era purgada, cómo el pensamiento crítico era reemplazado por la doctrina y cómo la ley se vaciaba de justicia. Durante los años más duros del régimen, se integró a los circuitos intelectuales y políticos de la resistencia antifascista. Sabía que defender la justicia podía exigir algo más que estudio. Podía exigir coraje. Con el final de la guerra, Italia quedó frente a un abismo. La monarquía había caído. El fascismo había sido derrotado. Y el país debía reinventarse. Porque si algo tuvo de su terrible experiencia de vivir lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de lo que fue vivir el fascismo, de hacerle frente además, no solo como intelectual y como catedrático, sino como hombre de guerra, hombre que salió a pelear, es que le habrá quedado en su corazón y en su experiencia la amargura de las tiranías que procuran cercenar las libertades de las personas. Sus aportes a la Constitución italiana nos reflejan el sentimiento de un hombre que sabe que el hombre es libre y cuando no es libre, no es hombre, es cosa. Entre 1946 y 1947, en la Asamblea Constituyente, la voz de Calamandrei ya adquirió una nueva dimensión. No fue un simple redactor, fue uno de los arquitectos intelectuales de la nueva república. Su experiencia bajo la dictadura lo llevó a una convicción innegociable.
sin jueces independientes, no hay democracia posible. Sin un poder judicial libre, la Constitución es solo un texto vacío. Defendió con firmeza los derechos fundamentales, la centralidad del ciudadano, y una justicia que sirviera al pueblo, no al poder. Su labor no terminó con la promulgación de la Constitución de 1948. Durante el resto de su vida, Calamandrei se dedicó a evitar que sus principios quedaran en letra muerta. La historia se recicla a su manera y estamos viviendo en un momento que es un momento que yo creo que no es de simple transición, sino de cambio abrupto, de cambio definitivo, de cambio radical. Se ha dicho muchas veces que no es simplemente una época de cambio, sino un cambio de época, un cambio epocal, así lo califican muchos. Recordó incansablemente que la democracia no se hereda, se construye. Su legado académico es inmenso. En obras como Instituciones de Derecho Procesal Civil, transformó la manera de entender el proceso judicial, otorgándole una dimensión social inédita. Mostró que la forma de aplicar la ley es tan importante como la ley misma. En su célebre elogio de los jueces escrito por un abogado, reflexionó sobre la ética judicial, la responsabilidad del juez y el delicado equilibrio entre poder y justicia. Piero Calamandrei murió en 1956, pero su pensamiento permanece. No solo como doctrina jurídica, sino como ejemplo cívico. Nos enseñó que el derecho no puede ser neutral frente a la injusticia. Que la ley, para ser justa, debe tener un corazón. Y que la libertad exige algo más que declaraciones solemnes, exige vigilancia permanente. Su vida es prueba de que la justicia no se depende desde la comodidad, sino desde el compromiso. Porque el precio de la libertad, como él mismo nos recordó, es la eterna vigilancia. Benvenuti tutti alla mia scuola. Grazie per mantenere viva la mia eredità.